A ver, en los videos anteriores vimos el final del volumen 16, con el arco de Ariel consiguiendo el apoyo de Perugius, la biblioteca laberinto y las interminables reuniones con Orsted, que de hecho, me atrevería a decir que lo más destacado es justo eso, Rudius frente a frente con Orsted planificando los siguientes pasos de Orsted Corp. Claro que, con el tiempo estas reuniones se vuelven cada vez más y más comunes, pero en este arco es tal vez donde más pesadas se ponen por la cantidad de información que suelta el dios dragón. Ya en los siguientes arcos todo es más digerible por decir de algún modo, y es probable que mucho de lo que ya vimos se omita en el anime. Como sea, el caso es que el arco termina con todo listo para seguir a Rudius y compañía en la rebelión de Asura, donde aquí sí que dominará la acción, pero antes y en esta ocasión toca ver los primeros pasos de todos a las afueras del reino, así que, ahora sí, sin más dilación, vayamos a ello. El viaje desde Ranoa hasta el reino de Asura usualmente tomaba varios meses, pero, afortunadamente, el grupo tenía acceso a los círculos de teletransportación. La primera parada fue la fortaleza flotante de Perugius, de donde iban a teletransportarse todos juntos y el carruaje hacia un lugar justo al norte de la frontera de Asura. Desde ahí, estarían viajando de una forma más convencional hacia el destino. ¡Oh, vaya! Esto es increíble, Rudius. Esa ciudad es solo una pequeña mancha desde aquí. Eri saltó de su caballo de la emoción solo momentos después de la llegada a la fortaleza. Con su boca completamente abierta, ella observó sobre el borde hacia la tierra debajo, y luego miró arriba hacia el imponente castillo de Perugius. Ella se veía más como una niña en un parque de diversiones que como una mujer de 20 años. Definitivamente era lindo, pero aún así la mayoría del grupo también sentía algo de vergüenza ajena. Y ojo, recordemos que esta era la primera vez de la pelirroja en la fortaleza, en el arco de Nanahoshi aún no llegaba. Aún así, su evidente emoción parecía complacer a Silvaril, quien había estado esperando con calma enfrente del círculo de teletransportación. Señorita, ¿le agrada la vista desde nuestra fortaleza flotante Chaos Breaker? Eris, con una sonrisa gigantesca, respondió que era increíble, nunca en su vida había visto algo así. Silvaril, después de escucharla, asintió, viéndose muy satisfecha. Probablemente ella tenía una debilidad por las personas del tipo que se emocionaban exageradamente. Era entendible. Es amable de su parte decir eso. Permítame presentarme. Yo soy Silvaril del Vacío, la primera de los sirvientes de Perugius-sama. Es un gran placer conocerla. Eris en respuesta dijo su nombre en voz alta. Para este punto, Eris estaba lanzando miradas ansiosas hacia el castillo y notando su entusiasmo, Silvaril guió el camino al frente, dándole una especie de recorrido guiado. El resto del grupo, que ya había pasado por eso antes, la siguió también, observándolas mientras sonreían. Eventualmente, el grupo llegó a la cámara de audiencias. Oh, ya llegaron. Tal como la última vez, encontraron a Perugius recostado sobre su gran silla, con una expresión arrogante en su rostro y sus leales espíritus a su lado. El día de hoy simplemente estaban ahí pasando a mostrar sus respetos. Ariel dio un agraciado paso al frente, lista para realizar alguna clase de discurso formal, pero antes de que pudiera decir palabra alguna, Eris se alejó del grupo y caminó directamente hacia el señor del castillo. ¿Y quién se supone que eres tú? Preguntó Perugius, analizándola con su mirada. Rudius al instante empezó a temblar de los nervios creyendo que Eris se lanzaría en un ataque directo contra el rey dragón, pero lo que hizo su marido le tomó aún más por sorpresa. Mientras Rudy daba un paso al frente para intervenir, Eris abruptamente colocó una rodilla sobre el suelo. Es un honor conocerlo, señor. Yo soy Eris Greyrat, quien recientemente se convirtió en esposa de Rudius. Le agradezco su hospitalidad. Rudy se frenó en seco y parpadeó del asombro. Yo soy Perugius Dola, conocido como el Rey Dragón Acorazado. Sé de ti, Eris Greyrat. Tú eres la supuesta reina de la espada iracunda que retó al mismísimo Orsted, ¿no es así? Y Eris, con algo de discreción, respondió que aunque no era algo de lo que presumir, sí era ella. La pelirroja estaba hablando en un tono inusualmente honesto, pero las palabras estaban saliendo un poco apagadas y forzadas. Rudy comenzó a sospechar que ella en realidad había memorizado todas esas líneas de antemano. Bueno, Eris Greyrat, encuentro muy entrañable tu modestia. Continuó Perugius viéndose genuinamente complacido. Permíteme disculparme por ese desafortunado incidente hace 8 años, cuando mi subordinado los atacó. Eris volteó hacia arriba completamente confundida y aún sin saber de lo que hablaba, dijo que eso ya había quedado en el pasado, y Perugius solo dijo que lo agradecía. Después, el rey dragón acorazado agitó su mano en un noble gesto de bienvenida, sonriendo suavemente.
Eri se puso de pie y caminó de regreso hacia el convoy con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Rudy prácticamente podía escucharle diciendo: ¿ves? Puedo comportarme como corresponde cuando tengo la intención de hacerlo. La chica claramente había ensayado todo eso. En cualquier caso, parecía ser que ella había dejado una buena primera impresión en Perullos. Digo, a comparación con la de Rudy. Recordemos que por poco y le escupía en la cara. Por favor, síganme. Unos minutos después, luego de que Ariel ofreciera su propio saludo, el grupo siguió a Silveril hacia la salida de la cámara. El círculo de teletransportación que usarían estaba ubicado un poco más lejos que el que habían usado para llegar. Estaba en el borde de una grande y vacía sala, brillando tenuamente en la oscuridad. O sea, como cualquier otro. Silveril, así como acostumbraba, se tomó el tiempo para darles una lección sobre la historia de la propia sala, pero no había nada relevante en ello. Lo más importante era que este círculo de teletransportación los llevaría hacia un bosque cerca de la frontera de Azura. Pero ellos tenían un gran número de otros círculos en su fortaleza, pero este era el que los dejaría más cerca. Por desgracia, no era como si los círculos funcionales estuvieran presentes en cada ciudad del mapa. Todos aquellos dentro de la propia fortaleza flotante eran mantenidos activos por el poder mágico de Perullos, pero para usarlos, el círculo al otro lado también tenía que estar recibiendo poder. Recordemos que era por eso que no les fue posible conectar con los de dentro del reino. Bajo circunstancias normales, tendrían que asegurarse de que ambos círculos fueran activados simultáneamente por personas en cada lado, y eso sonaba increíblemente poco conveniente, pero había cierta forma de lidiar con eso, lo cual involucraba un tipo especial de implemento mágico, supuestamente inventados por el mismo genio que creó los propios círculos de teletransportación. Estos implementos eran capaces de absorber automáticamente poder mágico de sus alrededores para mantener los círculos activos por perpetuidad. Sin embargo, solo funcionaban en ciertas áreas donde el aire estaba lleno de poder mágico. Naturalmente, eso limitaba las ubicaciones donde los círculos de teletransportación podían ser colocados. Esta probablemente era la razón de por qué los círculos que Rudy había usado de camino a Begarit, por ejemplo, habían estado en lugares tan poco convenientes, en lo profundo del bosque o muy adentrados en el desierto. Las generaciones de investigadores eventualmente encontraron una forma de lidiar con este problema. Los círculos en otros lugares podían ser alimentados continuamente por cristales mágicos, siempre y cuando fueran reemplazados regularmente. Era una alternativa de alimentación manual con respecto al viejo diseño automático. El reino de Azura estaba ubicado en una región con una muy baja densidad de poder mágico, así que casi todos sus círculos de teletransportación habían sido de este nuevo tipo. Eran alimentados cuando era estrictamente necesario y se dejaban inactivos en otras circunstancias. Solo un puñado de personas siquiera sabían dónde necesitaban ser colocados los cristales mágicos para activarlos. Aún así, eso era irrelevante ahora. Todos los círculos manuales y automáticos en todo el país recientemente habían sido destruidos por una facción desconocida. El único que sabía dónde encontrarlos todos era Hitogami, y la única persona con el poder de hacer que los destruyeran todos era el primer ministro Darius, quien podía comandar fuerzas privadas por todo el reino. Por el momento, esas eran las mejores suposiciones en cuanto a los culpables. En fin, el grupo ya había logrado decidir los planes del viaje, pero Rudy todavía se preguntaba cómo estaba planeando aparecer Perullos más adelante. Cuando preguntó eso en la audiencia, él evadió la pregunta, diciendo que no necesitaba preocuparse de eso. Al menos, Ariel parecía estar al tanto de los detalles. Tal vez él estaba planeando alguna clase de aparición dramática sorpresa. Después de dar un gran paso dentro del círculo de teletransportación, de pronto todos se encontraron de pie en una ruina. Su distribución y construcción eran muy similares a los del edificio en el desierto al que Rudy y Elina Liz se habían teletransportado, en el corazón de que todavía hubiera una cantidad decente de esas cosas por ahí. Ahora ya con todos listos, salieron de la ruina y descubrieron que estaban en un denso y vivo bosque. Basándose en el mapa que habían estudiado de antemano, estaban solo un poco al noroeste del valle estrecho conocido como la mandíbula superior del Wyrm Rojo. Desafortunadamente, se encontraron con un problema casi de inmediato. Si bien no habían tenido problemas pasando el carruaje a través del círculo de teletransportación, ahora no podían sacarlo de la ruina. Pensarían que alguien se había dado cuenta de que eso iba a ser un problema, ¿cierto? Pues sí. Antes de que Rudy pudiera comenzar a reprocharse a sí mismo, las dos asistentes de Ariel comenzaron a desmantelar el carruaje rápidamente. Poco a poco, ellas lo convirtieron en piezas y la sacaron a través de la puerta. Esa cosa había parecido inusualmente pequeña, pero aparentemente era un modelo que podía ser desarmado, algo bastante útil. Finalmente, montaron las partes del carruaje sobre los caballos y avanzaron lentamente hacia el camino principal. Ahora, ya que el sol se estaba ocultando para ese punto,
el convoy decidió montar el campamento cerca y pasar la noche ahí. Ya que estaban instalados y rodeados de un frondoso bosque, era lo suficientemente fácil obtener tanto comida como leña. Primero cazaron un par de monstruos con apariencia de bestias por su carne y después recogieron algunas plantas silvestres para sazonar y mataron algunos trent por su madera. Que por cierto, recordemos que son los monstruos árboles que ya hemos visto antes. De hecho, estos eran tan comunes que se sentía como si no fuera posible caminar 10 pasos en este mundo sin cruzarte con alguna clase de trent. En la actualidad, incluso había uno viviendo en el patio de la residencia Greirat. Probablemente tarde o temprano iban a cubrir el planeta. Ahora hablando un poco sobre el campamento, como era de esperar, estaba improvisado. Pero para sorpresa de Rudy, una de las asistentes de Ariel desenrolló unas suaves y gruesas alfombras para sentarse sobre ellas. Al parecer la realeza siempre viajaba con estilo, sin importar las circunstancias. Ya con todo listo, Sylvie y las asistentes de Ariel se encargaron de cocinar. De hecho, cuando Rudy les ofreció su ayuda, ellas la rechazaron gentilmente. Dadas las habilidades superiores de Sylvie, él probablemente habría sido más un estorbo que una ayuda. Pero eso sí, les pidió que le hicieran saber si necesitaban platos o cubiertos adicionales, ya que ya saben, era muy fácil para él fabricar más de esos. Para esta misión, Rudy no tenía ningún papel específico. De hecho, esta era su primera vez sin un papel. Él había viajado solo por muchos años y como miembro temporal de muchos grupos, pero nunca antes había sido un completo peso muerto. Tanto así que al intentar hacer guardia también fue rechazado, pues Ceres y Ghislaine ya lo estaban haciendo. En sus días de aventurero, su gran reserva de poder mágico significaba que era asignado a toda clase de trabajos extraños. Podía crear platos y cubiertos de la nada y producir agua potable en cualquier momento. Esta clase de habilidades eran altamente preciadas, pero ahora que estaba en un grupo bien equipado con 2 asistentes que podían usar magia, repentinamente no tenía nada que hacer más que sentarse a esperar. Se sentía un poco extraño. Por otro lado, Rudy no estaba ahí realmente para servir a la princesa Ariel. Su tarea real era identificar a los apóstoles de Pitogami y lidiar con ellos, de una u otra forma. Actualmente, tenía algunas sospechas acerca de Luke, el caballero de Ariel, como también del ministro de Azura Darius. Esos eran 2 de 3. Parecía muy probable que el tercer y último apóstol fuera ya sea el emperador del norte o la diosa del agua, quienes habían unido a la causa de los enemigos. Orsted había dado instrucciones acerca de cómo enfrentarlos a ambos, pero antes de encontrarse con ellos en el campo de batalla, Rudy necesitaba tomarse algo de tiempo para considerar cuidadosamente cómo se desarrollarían esas batallas en la práctica. Con eso en mente, Rudy miró discretamente a Luke. Él estaba de guardia junto a Ariel, revestido con su increíblemente brillante armadura. Al parecer, estaba listo y ansioso de defenderla de cualquier peligro inesperado. Había una gran probabilidad de que Luke actualmente fuera un apóstol del dios humano. Aún así, con lo que habían vivido, Rudy estaba seguro que él pondría su vida en juego para defender a la princesa. No era como si ser apóstol de Hitogami te convirtiera en su leal marioneta o algo así. Rudy sabía por experiencia propia cómo funcionaba. Ese poco confiable pedazo de caca te daba toda clase de consejos que parecían ser de ayuda, solo para traicionarte en el último momento. En otras palabras, los apóstoles usualmente eran sus víctimas. Incluso las personas buenas y honestas podían ser sacadas del camino por sus mentiras. No era culpa de Luke que él estuviera siendo manipulado por un dios malvado. Eso le hacía dudar mucho de tener que matarlo. Dejando todo eso de lado, él era un miembro clave de la facción de Ariel que le había proporcionado toda clase de ayudas a lo largo de los años. Él aún tendría un papel crucial que desempeñar, incluso luego de que ella se convirtiera en reina. Por supuesto, el reino de Azura no estaría ayudando a Orsted en su causa en al menos 100 años más. Luke de todas formas estaría muerto para ese entonces, así que tal vez su destino no era tan importante. Aún así, tenía que ser importante para Ariel ser una reina adecuada. Tener a Luke cerca podría ayudarle a guiar las cosas en la dirección correcta. Al final del día, Rudy tenía que confiar en el conocimiento de Orsted sobre esas cosas, y era difícil asegurar si él alguna vez daría una explicación completa de las cosas. Él nunca había dado muchos detalles acerca de los eventos cruciales que ocurrirían en 100 años más. De hecho, en una ocasión nuestro prota lo había presionado con la aseveración del dios humano de que sus acciones destruirían el mundo, y él simplemente había dicho: esa ciertamente es una posibilidad. Pensándolo bien, matar a Hitogami parecía ser lo único que le importaba a Orsted. No tenía la sensación de que a él le importase lo que ocurriera después de eso. Dejando de lado lo que ocurriría en 100 años, en la actualidad Rudy tenía sus manos llenas manteniendo segura a su familia. Podíamos llamarlo responsable, cortoplacista, tal vez, pero no le importaba mucho. Las personas que vivirán en el futuro podían solucionar sus propios problemas. Aún así, Rudy se preguntó cómo y por qué sus descendientes se unirían a Orsted, sabiendo que la victoria podía destruir el mundo. Tal vez ellos no lo iban a saber. La idea les es sentir lástima por ellos. Finalmente,
Rudy fue sacado de sus pensamientos al oír que la comida estaba lista y regresó con todos. Ariel se retiró a su tienda al anochecer. El resto estaría acampando fuera vigilando la zona mientras alternaban turnos. Habían 7 personas en el grupo, sin contar a la princesa, obviamente. De momento 2 eran suficientes para vigilar, pero tenían un turno conformado por 3 personas. Decidieron que una persona en ese turno más grande dejara el campamento y patrullara el bosque circundante, buscando cualquier cosa inusual. Esta persona tendrá que ser alguien capaz de derrotar monstruos por su cuenta, y aquellos capaces de eso eran el propio Rudy, Sylvie, Eris y Ghislaine. Así, esa primera noche ese papel recayó sobre nuestro prota. Bien, voy a dar una vuelta. Sintió Rudy hacia los demás y se alejó de la luz de la fogata para adentrarse en el bosque. Rápidamente, tras dar unos cuantos pasos, Rudy estaba rodeado de una oscuridad profunda, con nada más que la luz de una antorcha para iluminar el camino. Si bien se podía sentir que no había enemigos en el área cercana, era un poco inquietante estar allí. Después de 5 minutos de caminata constante, Rudy ya se había alejado una buena distancia del campamento, y en ese momento fue cuando alguien repentinamente salió de la oscuridad. Un momento antes, no había habido nada de frente, y ahora, Rudy estaba mirando hacia un hombre alto y de cabello plateado con afilados ojos dorados y un rostro terriblemente intenso. Me disculpo, es bueno verlo, Ostro-sama. No hay problema. Después del susto, Rudy se sentó sobre la raíz de un árbol cercano, tratando de calmar su acelerado corazón. Orsted se sentó sobre otra frente a frente a un par de metros de distancia. Básicamente el dios dragón los había seguido. Por supuesto, desde el comienzo Rudy sabía que ese era el plan, y Peruyus probablemente también estaba al tanto de eso, ya que era probable que Orsted hubiese usado el mismo círculo de teletransportación. El plan dictaba que Rudy debía dar reportes periódicos a Orsted durante el viaje. Los demás podrían sospechar si él desaparecía con demasiada frecuencia, así que el plan era encontrarse una vez cada varios días, cada vez que fuera su turno de patrullar en el área. ¿Cómo han ido las cosas?, preguntó Orsted. Luke no ha hecho nada sospechoso, y hasta este punto el viaje ha sido tranquilo. Eso tiene sentido, dijo él mientras asentía. No creo que ocurra algo tan pronto. Sin embargo, permanece en guardia cuando estés atravesando la mandíbula superior. Sí, eso haré, afirmó Rudy con seriedad. La mandíbula superior del Wyrm Rojo era un cuello de botella estrecho en el que conectaba al reino de Asura con los territorios del norte a través del alto rango montañoso que los separaba. Era un solo camino, solo lo suficientemente amplio para que pasaran 2 carruajes grandes de lado a lado. Para que se den una mejor idea, la zona era similar a la del primer encuentro de Rudy y Orsted, la cual era llamada la mandíbula inferior del Wyrm Rojo. En fin, una vez el grupo atravesara el valle, llegaría a un gran y denso bosque conocido como las Barbas del Wyrm Rojo. Ese lugar era muy conocido por las personas de Asura. A pesar de que ellas con frecuencia se referían a él como parte de la mandíbula superior, dicho bosque técnicamente estaba en el territorio de Asura, pero la frontera física estaba ubicada justo al sur de él. Ahí el reino había construido una gran fortaleza que bloqueaba completamente el camino. Estaba ocupada por cientos de soldados en todo momento. La fortaleza tenía varios propósitos. Primero, prevenía que los monstruos del bosque vagaran hacia el sur y entraran al territorio de Asura, y en segundo disuadía cualquier intento de invasión desde el norte. Pero ojo, que había otra razón crucial para su ubicación. Ese bosque justo al norte era un lugar muy conveniente para deshacerse de personas indeseadas. Las Barbas del Wyrm Rojo estaban esencialmente fuera del territorio de Asura, y la densidad de los árboles hacía menos probable que hubiera testigos. El bosque estaba lleno de monstruos y también grupos de bandidos a caballo. Era el lugar ideal para hacer desaparecer a alguien, por lo tanto, era un punto clave para el convoy. Asumiendo que Darius realmente estaba recibiendo consejos de Hitogami, había una excelente probabilidad de que se encontraran con alguna clase de emboscada ahí. Desplegar sus fuerzas más al norte sería una riesgosa violación del territorio de otro país, y una vez estuvieran al sur de la fortaleza, cualquier intento por tomar la vida de la princesa muy probablemente sería visto, y los rumores esparcirían la historia. El bosque era el lugar donde corrían menos riesgos al tratar de asesinar a Ariel. Ese era el lugar donde atacaría por primera vez. O al menos eso había concluido Orsted. Entonces, ¿procedo como estaba planeado? Sí. La ventaja era que, si había un ataque, Rudy podría usarlo como evidencia para desalentar seguir viajando a través de los caminos principales. Una vez que los convenciera de que viajar directamente a la capital era demasiado arriesgado, la búsqueda por rutas alternativas debería llevarlos directamente a contratar a Triss y su grupo de bandidos.
Por otro lado, si no había un ataque, Orsted estaba planeando tomar acciones él mismo, lo cual básicamente quería decir una operación encubierta. Orsted había traído un buen número de pergaminos de invocación y cristales mágicos para activarlos. Los monstruos que invocaría no eran nativos de esta zona, así que Rudy podía argumentar convenientemente que alguien los había enviado. Si hay un ataque, el emperador del norte, Auber Corbett, probablemente estará ahí. Sé cuidadoso cuando lo enfrentes. El reino de Asura, o mejor dicho, Darius, aparentemente había contratado los servicios tanto del emperador del norte como de la diosa del agua, pero las probabilidades apuntaban a que enviarían al primero a atacarlos. De acuerdo a Orsted, el estilo de Auber era adecuado para esa clase de trabajo sucio. El hombre era la personificación perfecta del estilo del dios del norte, tan extravagantes e imprevisibles como podían ser sus practicantes. Todo acerca de él era extraño, desde su ropa hasta su cabello y sus técnicas. Lo llamaban la hoja del pavo real, y él era un maestro de los ataques sorpresa. Ahora, siguiendo con la charla, Orsted mencionó que estaba algo preocupado por Rudius, y es que teniendo en cuenta a quién se enfrentaría lo veía muy tranquilo, aunque Rudy ya se había mentalizado para la pelea. Lleva esto contigo, solo por si acaso. Orsted sacó unas piezas de papel desde el interior de su abrigo. Eran pergaminos cubiertos de complejos círculos mágicos. Esta es magia de sanación de nivel real, explicó él mientras Rudy los aceptaba. Tú solo estás en el nivel avanzado de esa escuela, ¿no? Úsalo si surge la necesidad. Oh, se lo agradezco. Aunque Rudy no recordaba lo que podían hacer los hechizos de sanación de nivel real, sentía que eran lo suficientemente poderosos como para regenerar extremidades perdidas de ser necesario, y ya que sus habilidades defensivas eran muy limitadas, probablemente era una buena idea que tuviera algo así bajo la manga. Ni siquiera sabían que existían círculos mágicos para la magia de sanación así de avanzada. Casi todos los hechizos conocidos pueden ser replicados a través del uso de círculos. ¿Casi? ¿Entonces existen algunas excepciones a la regla? Sí, principalmente ciertos hechizos únicos con medios de activación inusuales. ¿Cómo cuáles? La recitación vocal de la gente bestia, la magia de gravedad de los reyes dragón. Los hechizos de esa naturaleza no pueden ser usados sin un entendimiento de los principios involucrados. Dijiste que tu yo del futuro podía usar magia de gravedad, ¿no? Continuó Orsted. Eso debe haber tomado una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Debes haber estudiado las formas, haberlas entendido de pies a cabeza y aprendido cómo ponerlas en práctica. Rudy le preguntó al patrón si él era capaz de usar magia de gravedad y Orsted respondió que sí, pero ya que no era útil para sus propósitos no le daba importancia. ¿Aprendió todos esos hechizos y técnicas una por una? ¿Usted no nació sabiendo todo esto, sí? No, tuve que aprender todo lo que sé con el paso del tiempo. Pese a lo genial que se escuchaba poder aprender los conceptos mágicos de la magia y el cómo poder aprovecharlos para hacer nuevos hechizos, Rudy sabía que en la actualidad no tenía tiempo para ello. Lo mejor que podía hacer era aprender los ya existentes y apoyarse en sus aliados con los que no supiera. Solo una última cosa, señor Orsted. Si Luke resulta ser un apóstol del dios humano, usted me va a dejar decidir si vive o muere, ¿correcto? Sí. Rudy continuó con un hipotético caso en el que Luke sí fuera apóstol. Rudy le perdonaría la vida y Ariel conseguiría el trono. ¿Qué pasaría con él en ese escenario? Nada en particular. Una vez que las cosas lleguen a ese punto, él estará libre de la maldición del dios humano. A pesar de la declaración, Rudy no estuvo tan convencido de que Hitomate dejara en paz a Luke, pero Orsted dijo que no necesitaba preocuparse por eso, y esto ya que su poder de ver el futuro solo se veía claro cada ciertos puntos de inflexión, es decir, una vez pasara la resolución por el trono, Hitogami ya no podría ver con claridad el futuro de Luke y en consiguiente dejaría de darle consejos para buscar otro apóstol. Entonces eso significa que él no cambiará de apóstoles hasta que el resultado esté decidido. Exactamente. En resumen, una vez que todo terminase, los apóstoles quedarían naturalmente liberados de su control, aunque era posible que él los volviera a contactar para usarlos en otro de sus planes. Esto hizo pensar a Rudy que parecía ser que Hitogami no podía adquirir un nuevo apóstol hasta que alcanzaran el punto de inflexión. Eso quería decir que matar a uno de ellos reduciría el número de peones a su disposición por el momento. De ser posible, definitivamente era la opción más inteligente deshacerse de todos ellos. Bien, creo que ya debo regresar. Ellos podrían sospechar si desaparezco por mucho tiempo.
Entiendo. Rudy así se puso de pie y la primera de sus reuniones regulares llegó a su fin. Se apresuró de regreso al campamento y reportó que no había visto nada inusual. El próximo turno lo relevó pronto y el prota se fue a dormir a su cama a descansar. El primer día del viaje había sido uno sin inconvenientes. Y bueno, así llegamos al final de este video, con un capítulo tranquilo como era de esperar. Y como no, al llegar al nuevo lugar lo más importante es prepararse bien, en este caso, descansando antes de comenzar con la buena caminata. Lo más destacado es el ver a Rudius incómodo por no saber qué hacer, y es lógico, al estar acostumbrado a ser el que hace todo en sus otras misiones, en esta ocasión ya se encuentra con un grupo bien organizado gracias a las sirvientas de Ariel y Sylphie. Todo está perfectamente controlado. Por otro lado, también es un buen agregado el saber que Orsted los está siguiendo de cerca. Es como tener una carta extra en caso de complicaciones. Pero ojo, que el patroncito es como ese papá que dice: voy a dejar que te peguen hasta que no te puedas mover para que aprendas a defenderte. O sea, no va a aparecer hasta que de verdad no haya de otra. En fin, antes de terminar con el video quiero agradecer profundamente a Sylphiet, Silvino Cortés, Chuy García, Oscar Muñoz, Tilson, Erclas otra vez y Richard Alonso, quienes ya se unen a la comunidad del canal. Aprovecho para mencionarles que si quien está dentro de sus posibilidades de hacerlo, lo agradecería mucho para poder seguir trayéndoles mejor contenido. Muchas gracias. Por último, te recuerdo que si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para seguir viendo más gracias a este humilde canal. Además, te recuerdo que puedes seguirme tanto no subo nada o en TikTok, donde subo clips de mis videos o algún que otro meme. Sin más que decir, hasta la próxima.